Hola, 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 gente maravillosa de mi canal. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que de maravilla. Y si no, tranquilos, que aquí estamos para animarnos. Soy y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo, uno que estoy segura les va a encantar porque, madre mía, tenemos chisme del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, ese que tanto nos gusta y nos fascina. Y concretamente vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos: la bomba. La bomba Hande y Kerem. ¿Estu en listos para el escándalo? ¿Para el drama? ¿Para las revelaciones? Pues agarren sus palomitas y prepúrense porque esto va a ser intenso. Como ya saben, a mí me encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa con sus actores y actrices turcas favoritas, y hoy vamos a desentrar más menos a un tema que ha sido todo un terremoto en la farándula: compromiso secreto, la revelación superíndice 3N que impacta. Su asu como lo oyen. Hande Eru Parrafuel y Kerem Bürsin, la pareja que nos regaló superíndice 3 Love is in the air, la pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor Estu, N en el ojo del huracán N. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, ¿qué copyright les parece si se suscriben al canal? Es completamente gratis. Y asu no se perderú en ningún vídeo nuevo. Tenemos mucho ese chisme, anulisis y sorpresas esperándolos. Asu que suscríbanse y activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un vídeo, y sean parte de esta comunidad maravillosa. Gracias de antemano por el apoyo. Ahora pongo monos serios. O bueno, ese bien pongo monos chismosos. Como les dije, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, y todo el revuelo que se ha generado alrededor de su supuesta relación superíndice 3N, o ese bien, de su supuesta falta de relación superíndice 3N. ¿Por qué copyright pa su superíndice 3 con esa pareja que parecua tan perfecta? ¿Du superíndice 3 de qué du superíndice 3 el amor que nos vendieron en la pantalla y fuera de ella? ¿Es todo una farsa? ¿Un truco publicitario? ¿O realmente hay secretos que aún no conocemos? Vamos a empezar por el principio para que todos estemos en contexto. Hande Eru Parrafuel y Kerem Bürsin, como bien saben, fueron la pareja protagonista de la exitosa serie Love is in the air. La química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se reúan juntos. Todo apuntaba a que había algo ese que amistad. Y efectivamente asu fue. Durante el rodaje de la serie y posteriormente confirmaron que estaban saliendo. Y no su superíndice 3 lo eso, sino que también copyright N comenzaron a mostrarse muy unidos en redes sociales, compartiendo fotos, videos y mensajes llenos de cariño más menos o parecuan una pareja ideal. Los fans por supuesto enloquecieron. Más menos aban con que su amor traspasara la pantalla. Y por un tiempo asu fue. Parecua que estaban destinados a estar juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De un día para otro empezaron a surgir rumores de crisis. Se decua que ya no se veían tanto, que había problemas, que las cosas no andaban bien. Los fans preocupados comenzaron a analizar cada foto, cada video, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, buscando pistas. Y efectivamente las pistas estaban aún. En un momento dado, la distancia se hizo evidente. Hande y Kerem dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales, y comenzaron a circular rumores de que habían roto. Al principio, se negaron a confirmar o negar nada. La prensa turca, como siempre, hizo su trabajo y comenzaron a especular con las posibles causas de la ruptura. ¿Celos? ¿Incompatibilidad de agendas? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías eran muchas y muy variadas. Y entonces, boom. Llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N. Atrabu copyright S de una declaración superíndice 3N, sin entrar en detalles, confirmaron su separación superíndice 3N. El corazo superíndice 3N de los fans se rompió superíndice 3 en 1000 pedazos. ¿Pero por qué copyright? ¿Qué copyright pa su superíndice 3 realmente? Ahí es donde entran las especulaciones, los rumores y las supuestas fuentes cercanas a la pareja, que como siempre tienen mucho que contar. Lo que se ha filtrado, lo que se ha rumoreado, es que hubo un compromiso secreto,
pero que la presión superíndice 3N medio utica y algunas diferencias personales, supuestamente relacionadas con la carrera profesional de ambos, terminaron por minar la relación superíndice 3N. Se dice que Kerem estaba listo para dar el siguiente paso, pero Ande en ese momento no lo estaba. Cuestiones de trabajo. Miedos personales. Prioridades diferentes. No lo sabemos con certeza. Sin embargo, lo que sabemos es que la separación superíndice 3N fue muy dolorosa para ambos. A pesar de que han pasado algunos meses y ambos han seguido con sus vidas, los fans no han dejado de especular, de analizar y de buscar pistas que confirmen o desmientan las teorías. Pero ¿qué copyright hay de true S de todo esto? ¿Hay algo mu S? ¿Es posible que haya un compromiso secreto que nunca se materializó superíndice 3? ¿O simplemente fue una relación superíndice 3N que por diversas razones no funcionó superíndice 3? Pues bien, según algunas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, habrá habido un anillo, un compromiso mu S formal de lo que se ha dado a conocer públicamente. Este compromiso supuestamente se mantuvo en secreto por diferentes motivos. Uno de ellos, la supuesta presión superíndice 3N de sus agentes y representantes, que no vean con buenos ojos un compromiso tan temprano, ya que podía afectar a sus carreras profesionales. También Copyright N se dice que Ande no estaba del todo segura de querer dar ese paso, a pesar del amor que sentía por Kerem. Y luego, por supuesto, la teoría de la incompatibilidad. La distancia, las agendas apretadas, las diferencias en las prioridades, todo esto pudo influir en la decisión superíndice 3N de separarse. Pero ¿qué copyright tan cierto es todo esto? ¿CU superíndice 3 mo podemos saber la verdad? Pues lamentablemente es difícil saberlo con certeza. Como siempre tenemos que tomar todo esto con pinzas, ya que son rumores y especulaciones. Pero ¿por qué copyright es tan importante este supuesto compromiso secreto? Pues porque podrá cambiar la percepción superíndice 3N que tenemos de la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Si realmente hubo un compromiso, esto significará que su amor fue mucho mu ese profundo de lo que pensábamos, y que la ruptura fue mucho mu ese dolorosa para ambos. Además, este supuesto compromiso podrá explicar algunas de las actitudes y comportamientos que hemos visto en ellos después copyright S de la separación superíndice 3N. Por ejemplo, su reticencia a hablar el uno del otro, su aparente incomodidad cuando se cruzan en eventos, o la forma en que han reaccionado ante los rumores y las especulaciones. También copyright N, este supuesto secreto, explicará el por qué copyright algunos fans, aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3N. ¿Será posible que con el tiempo Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Podrán superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? Pues eso solo el tiempo lo dirá. Por ahora lo que podemos hacer es seguir especulando, analizando y esperando a que alguno de ellos, o alguien cercano a ellos, decida romper el silencio y revelar la verdad. Pero mientras tanto, aquí estamos nosotros, para mantenerlos informados y para debatir sobre todo esto. Ahora hablemos un poco de lo que ha pasado con ellos desde la ruptura. Ande, como sabemos, ha seguido trabajando en su carrera como actriz, protagonizando nuevos proyectos, y convirtió copyright-dándose en una de las actrices mu S cotizadas de Turquía. Además, se ha involucrado en proyectos Venu copyright-ficos, y se ha convertido en un referente de moda e imagen de varias marcas internacionales. Se la ha visto muy feliz y radiante disfrutando de su vida y de su carrera. Kerem, por su parte, también copyright N ha seguido trabajando en su carrera como actor, y ha participado en diferentes proyectos. Ha estado muy enfocado en su trabajo y también copyright N se ha mantenido activo en redes sociales, compartiendo fotos y videos con sus fans. Ha demostrado ser un gran profesional, y también copyright N se le ha visto disfrutando de la vida. Ambos han sido muy discretos sobre su vida personal, y no han hecho públicas nuevas relaciones. Esto, por supuesto, ha alimentado los rumores de que todavía no han superado la ruptura, o que quizás mantienen algún tipo de contacto. Pero ¿qué copyright es lo que realmente pasó superíndice 3? ¿Se casaron en secreto? ¿Hubo realmente un compromiso? ¿O todo es una invención superíndice 3N? La verdad es que solo ellos lo saben. Y tal vez nunca lo sepamos. Pero lo que podemos decir es que la historia de Ande y Kerem es una de esas historias que nos hacen creer en el amor, y también copyright N en el drama, en el secreto, en la intriga.
La industria del espectáculo a veces es como un laberinto lleno de espejos, donde es difícil distinguir la realidad de la ficción superíndice 3N. Y en este caso, la lunea entre ambas parece ser cada vez más difusa. Para terminar, me gustaría que reflexionáramos juntos sobre todo esto. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo un compromiso secreto? ¿Creen que algún edúa ande y querem nos reveleru en la verdad? ¿O prefieren que esto se quede en el misterio? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Díganme todo lo que piensan. ¿Les gusta que hablemos de estas cosas? ¿Qué copyright otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? No duden en dejar sus sugerencias. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la bomba de hoy? ¿Les sorprendió superíndice 3 la revelación superíndice 3N? ¿Tú, N tan intrigados como yo? Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Me encanta compartir con ustedes todos estos chismes y análisis sobre sus actores y actrices favoritas. En resumen, hemos hablado del supuesto compromiso secreto entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, de las posibles causas de su separación superíndice 3N, de las especulaciones que han surgido a raíz de ello, y de lo que ha pasado con sus vidas desde entonces. Hemos analizado los rumores, las fuentes y las pistas, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que, lamentablemente, la verdad absoluta es algo que quizú nunca conozcamos. Pero lo importante es que nos hemos divertido, que hemos charlado, y que hemos compartido nuestras opiniones sobre este tema tan interesante. Y eso es lo importante. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado mucho. Y no se olviden de dejar sus comentarios, de compartir el vídeo con sus amigos y familiares, y de dar me gusta si les ha gustado. Eso me ayuda mucho. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y asu no se perderá ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un vídeo. Tenemos mucho contenido esperándolos. Y muchas bombas por venir. Un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.